La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, La Expansión de la Conciencia. Puedes visitar nuestra dirección electrónica www.radiohumanismo4y5.com. Bienvenido a La Expansión de la Conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Gracias por su compañía. Bienvenidos a una transmisión más de Radio Humanismo 4 y 5, La Expansión de la Conciencia. Estamos transmitiendo en vivo desde el municipio de Cuautitlán Izcalli este 16 de julio del año 2021. Gracias, Charlie. Gracias por el apoyo, por la compañía. Ya nada, suerte que el caballito. Sé que soy su ídolo y le gusta escucharme doble. Entonces, gracias a todos por su compañía. Gracias, Charlie, como siempre, por el apoyo, por la compañía y sobre todo por la amistad y también por todo el nutrimiento, Charlie. Gracias y qué bueno que ya está todo de forma óptima. Entonces, gracias, Charlie. Y saludo con mucho gusto a mi compañero en cabina, como cada transmisión, a mi hermano, a mi querido, a mi amado hermano, mi hermano del alma, mi hermanito del alma. ¿Sale? Es local. No me espantes. Es local. Gracias Roberto por la compañía. Y bueno, comenzamos. Preséntate por favor. Buenas noches y qué gusto estar en compañía tuya una vez más. Gracias, Alex. Igualmente, gracias por acompañarnos aquí esta noche de julio, 16 de julio del 2021. Gracias. Estamos transmitiendo, como decía Alejandro acertadamente, desde la Clínica Humanista de Rehabilitación y Expansión de la Conciencia AC. Gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar hoy, Alex, con la sesión final de la depresión. El tema de depresión. El tema de depresión, que hemos estado trabajando ya durante 2 sesiones anteriores. Gracias por estar aquí con nosotros y sobre todo, bueno, pues invertir lo más valioso que tiene el ser humano, que es su tiempo. Les agradecemos de corazón y pues vamos a ponernos a chambear, Alex. Totalmente de acuerdo. Estamos tocando el tema de depresión y ya estuvimos 2 sesiones hablando precisamente de algunas de las generalidades de lo que es el tema de depresión y también de algunos principios teóricos. Creo que esa parte siempre es muy importante, Roberto. Yo estoy convencido de ello, porque de repente también se escuchan algunas posturas sobre el tema de depresión, pero siempre el marco teórico referencial es determinante, ¿no? Para que precisamente algo tenga un sustento y que también obviamente nos podamos refugiar en principios que precisamente han sido diseñados para apuntalar desde un marco teórico referencial que puede ser empírico, por supuesto. La parte empírica, por supuesto que siempre va a ser muy nutritiva. Sin embargo, lo que al final también genera un sustento, sobre todo hablando de un tema tan importante y delicado como es el de la depresión, que tenga una base científica, porque bueno, estamos hablando de una condición de salud y la condición de salud obviamente siempre es muy importante que vaya apuntalada por lo que son referencias totalmente funcionales, registradas, avaladas, hablando en este caso, por ejemplo, neurológica y neurofisiológica y neuroanatómicamente, y también obviamente visto desde lo que es una perspectiva bioquímica. Nuestro cerebro, como ustedes lo saben y como lo hemos estado comentando, el cerebro humano obviamente opera a partir de lo que son sus funciones bioquímicas. Las funciones bioquímicas pueden determinar si un cerebro o un sistema nervioso como un todo más bien está operando de una forma óptima o también puede estar funcionando a partir de condiciones de desajuste, que obviamente también se va a ver representado en una condición conductual, en lo que el ser humano emite, en lo que el ser humano lleva a cabo, y bueno, siempre es muy importante el entendimiento de cuáles son las causas que generan una condición de desajuste, como es el caso de la depresión. Roberto hizo una referencia desde hace 2 sesiones y la retomó en la sesión anterior. Se decía que el siglo XXI iba a ser la era espacial, Roberto. Sí, así es. Desgraciadamente estamos viviendo una era más allá de lo tecnológico, de los avances técnicos que existen en nuestro mundo. Estamos viviendo una era también de enfermedad y no exagero al decir
que algo que está apuntalando mucho de lo que es el elemento de enfermedad en la vida del ser humano son los desajustes de tipo psicoemocional. Sí, Alex. O sea, estamos hablando, tú hablabas, me convenció mucho el término que utilizaste de que estamos viviendo otra pandemia, se llama depresión. Así Y es. la depresión obviamente se puede presentar de muchas formas y obedece mucho, por ejemplo, al temperamento de cada quien, ¿no? Hacías una referencia en las sesiones anteriores de que el temperamento puede determinar, por supuesto, cómo se da la representación o cómo se da la conducta con relación a la depresión, porque, por ejemplo, un colérico y un sanguíneo no manifiestan por lo regular la depresión de la misma manera que un flemático o un melancólico. Ujú. Lo que pasa es que hay una expresión con relación a lo que es este trastorno del ánimo, porque estamos hablando de un trastorno del ánimo, que puede ser incapacitante. O sea, hay un tipo de depresión que se representa de forma incapacitante. Por ejemplo, cuando la persona se queda totalmente disminuida, inactiva, o incluso es totalmente notorio que su condición energética ha disminuido considerablemente. Ujú. Sin embargo, en otro tipo de condiciones, como por ejemplo en los temperamentos que tienden, de acuerdo a la teoría hipocrática de los temperamentos, porque también hay muchas teorías ya, ¿no? Sí, Que sí, más sí. bien a mí me parecen, honestamente me parecen más bien refritos. Porque no es lo mismo que tú Por ahí. desarrolles una teoría, o que yo desarrolle, para hablar en primera persona y hacerme responsable, ¿no? No es lo mismo que yo desarrolle una teoría, a que más bien tenga una aportación de acuerdo a una teoría o algo ya establecido. O sea, es una condición que tiene obviamente sus diferencias muy marcadas. Y de repente hay teorías que dicen, es que existen, o posturas que dicen, existen hasta 32 temperamentos, ¿no? Sí, pero todas surgen de la teoría hipocrática de los temperamentos, que Así son es. 4, Ujú. y que obviamente señalan que 2 temperamentos tienden más a lo que es la emoción del enojo, Sí. que son el colérico y el sanguíneo. Ujú. Y hay 2 temperamentos que tienden más a una expresión emotiva, Ujú. que es hacia el miedo, que son el flemático y el melancólico. Así es. No quiere decir específicamente que en algunos de los temperamentos impacte más fuerte la depresión. Más bien lo que pasa es que la representación tiene sus características muy específicas. Yo conozco un loquito que cuando estaba deprimido Ya vas a empezar, cabrón. se reencabronaba, ¿no? ¿Sí? Lo amo con todo mi corazón, pero voy a hacer una analogía. Es como esos pinches perros bravos que mientras más palazos les des, más se encabronan y más ladran y gruñen, ¿no? Tiene que ver con el temperamento, ¿sí? Sí. Sí lo conoces, ¿no? Algo, dicen. Entonces, y obviamente también hay una modalidad de depresión, o más bien hay una expresión de depresión, que tiene que ver obviamente con la disminución, ¿no? Y que tiene que ver, también conozco un loquito, Ujú. que sus estados depresivos se manifiestan a partir de lo que son las ideaciones, a partir de, sobre todo, el pensamiento catastrófico, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, sí. Y eso es característico, no te lo estoy inventando a ti, Charlie. Y eso es característico precisamente de temperamentos que tienden hacia la emoción del miedo. No quiere decir que un flemático y un melancólico viva aterrado, por lo menos no debiera ser así, ¿no? En condiciones de salud. Ni tampoco que un colérico o un sanguíneo tenga que vivir encabronado, ¿no? Aquí la cuestión es, mucha gente incluso confunde el temperamento con una condición o estado emocional, ¿no? Hay quien dice es que yo ya me acepté colérico. No, tú no eres colérico, estás neurótico. O más bien, puedes ser colérico, pero el temperamento colérico no es sinónimo de que alguien esté neurotizado. De acuerdo. Ni tampoco, una vez, no sé si recuerdas alguna referencia, Roberto, de alguien que decía, es que yo ya me acepté flemático. ¿Quién te dijo que flemático es sinónimo de una persona que no tiene aspiraciones o que no tiene una motivación de crecimiento? Más bien esa es una condición conductual, esa es una condición que representa incluso condiciones aprendidas, obviamente improntas del desarrollo o primeras impresiones, aprendizajes muy, muy primarios y que obviamente se manifiestan en diferentes esferas o áreas de la vida del ser humano, pero que obviamente a veces también se relacionan con el temperamento y realmente no tiene por qué ser así, ¿no? Claro. Sin embargo,
hacía yo referencia al temperamento como una condición que sí puede influir o determinar hasta cierto grado lo que es la representación del estado emocional. Y que obviamente puede venir desde una perspectiva o desde una condición ambiental, lo que se conoce como la depresión exógena, o la depresión noógena, como le llamaba Viktor Frankl, o también desde una condición bioquímica. Okay. Puede haber, obviamente, se utiliza mucho este término, ¿no? En algunas áreas profesionales, en donde hay personas que pueden tener un desajuste o una característica diferente en el plano anatómico e incluso fisioanatómico. El término anatomía se refiere a estructura. Okay. El término fisiología se refiere a función. Dentro de lo que es el plano de la función o la funcionalidad en la vida del ser humano, en este caso hablando de la fisiología, o sea, la condición operativa, muchas veces lo que está ocurriendo es que elementos bioquímicos no están llevando a cabo la función que debiesen desarrollar. Por ejemplo, hablando de lo que son los neurotransmisores. Los neurotransmisores son sales, así es como se les llama médica o psiquiátricamente, son sales que potencializan algo que se conoce como neuroeficacia. Y obviamente cuando los neurotransmisores no están operando de una manera óptima, entonces empieza a haber desajustes en cuestión anímica. En este caso se puede traducir en depresión, en ansiedad, en un trastorno del ánimo que se conoce como bipolaridad, que puede ser del tipo 1, tipo 2, puede haber una ciclotimia, puede haber una personalidad maníaca. Entonces obviamente los desajustes pueden venir desde una condición bioquímica y obviamente también si está aunado a lo que es un desajuste o una característica diferente, por ejemplo en el plano estructural o anatómico, pues obviamente la condición conductual o comportamental del ser humano se va a ver alterada. Y obviamente los neurotransmisores juegan un papel fundamental en todo esto. Hay quien dice, ¿por qué es importante revisar cómo está, por ejemplo, mi radio de relaciones significativas o mi interacción con la vida? Okay. Porque mi relación con el entorno también va a determinar en gran medida cómo va a estar mi condición bioquímica. Por ejemplo, las personas que no socializan, algunas de las sales llamadas neurotransmisores también bajan en cuestión de producción, ¿eh? Sí, cómo no, es el estímulo, ¿no? Claro, por supuesto. Las personas que creen que la vida es solemne, porque en realidad la vida es seria, pero no tiene por qué ser solemne, son personas que no producen una cantidad o una condición óptima de algo que se llaman endorfinas. Las endorfinas son sustancias que mitigan el dolor, son analgésicos naturales. Okay. Y esto lo manejó de una manera magistral, Roberto, un médico de profesión, pero que primero fue paciente psiquiátrico, antes de estudiar medicina, llamado Hunter Adams, que se le conoce en el mundo de la salud como Patch Adams. E incluso hay una película biográfica muy buena sobre la vida de Patch Adams. Sí, búscanla, digo que no la he visto, está muy, muy buena. En Estados Unidos y después en diferentes partes del mundo ya existen los institutos Patch Adams, que son precisamente institutos dedicados a la salud, pero, o más bien sin embargo, que están enfocados sobre todo a lo que son condiciones de salud propiciadas en gran medida por lo que se conoce como geloterapia, que es la terapia de la risa. Cuando Patch Adams en los años 70 se empieza a trabajar con lo que es la geloterapia, obviamente parte de la comunidad médica, se le fue encima, ¿no? Porque decían, o sea, nosotros trabajamos con ciencia, este güey hace payasadas, ¿no? Pero obviamente quienes no tenían una visión reduccionista del verdadero poder de la geloterapia, obviamente empiezan a hacer investigaciones y empiezan obviamente a profundizar en el verdadero poder que tiene la geloterapia para lo que es el estado de salud holística del ser humano, o un estado de salud total, ¿no? Aquí la cuestión es, en ningún momento se está descartando, por lo menos de mi parte, sé que también hablo por ti,
En ningún momento se está descartando la importancia de la parte ni psicoterapéutica, ni tampoco psiquiátrica o neurológica. Pero aquí la cuestión es que el ser humano sí puede también hacerse de recursos o adoptar recursos para potencializar lo que es un tratamiento antidepresivo. Okay. O sea, el ser humano también tiene la facultad de crear un recurso antidepresivo. ¿Qué quiere decir? Si el ser humano se genera estados conductuales y perceptuales que tienden hacia algo propositivo emocionalmente hablando, la salud del ser humano se modifica en gran medida. Totalmente. Y de repente hay quien dice, es que esto es serio, sí, pero no es solemne. A mí el 12º paso, algo a lo que me invita, es por ejemplo a lo que es el desarrollo de la alegría de vivir. ¿Por qué digo esto? Porque dentro de lo que son los tratamientos de salud mental, hay personas que pueden decir, yo estoy en un tratamiento de atención y resolución, para así llamarlo, de conductas compulsivas. Okay. Y a veces hay a quien le hacen la referencia, ok, primer paso, maravilloso, ya dejaste de beber, ya dejaste de consumir determinadas sustancias. Y a veces hasta en una forma medio socarrona, ¿no? Oye, güey, ¿y cuándo dejas de sufrir? Sí. Porque de verdad, hay quien sufre un proceso de abstinencia, ¿eh? Y la idea es precisamente que a la par de lo que es el tratamiento anticonductas compulsivas, también obviamente se empieza a recuperar la energía para que existan destellos de alegría en que se pueda convertir la condición humana en una constante de felicidad, ¿no? Porque además no es lo mismo alegría que felicidad. El neurotransmisor que está relacionado a lo que es la alegría es la dopamina. Okay. Y muchas sustancias químicas, precisamente en donde impactan, es en los receptores dopaminérgicos. Un ejemplo, por eso la persona se mete un estimulante, cocaína, piedra, crack, cristal, ¿no? El famoso crico, ¿no? Sí. Y entonces la persona siente un disparo que le genera una condición similar a lo que es la euforia. Pero la cuestión es que el disparo en lo que son receptores dopaminérgicos es de muy breve duración, el intervalo es muy corto. Y por eso la persona busca una siguiente dosis y una siguiente dosis. Cuando la persona está trabajando psicoemocionalmente, lo que se va a potencializar es la serotonina. La serotonina es el neurotransmisor que actúa sobre la felicidad. La alegría es un destello, la felicidad es una constante. Okay. Y entonces obviamente también es muy importante recalcar esta parte. Una persona que ha tenido un consumo constante de sustancias tóxicas es alguien que se va a lesionar a nivel del sistema nervioso. Por ejemplo, el organismo es muy sabio, Roberto. Es como, por ejemplo, voy a poner el ejemplo nada más, así a grandes rasgos, de por qué se dice que las personas que consumen determinadas sustancias, por ejemplo, de tipo anabólico, empiezan a tener una disminución en las dimensiones de ciertas glándulas del cuerpo. De las gónadas. De las gónadas masculinas y femeninas, pero en este caso hablando de las masculinas. Sí. Porque la hipófisis lo que detecta es que está habiendo una sobreproducción de testosterona. Entonces, obviamente, pero obviamente la persona la está consumiendo de forma sintética. Sí. Entonces la hipófisis manda la información o manda el comando de que ya no se produzca testosterona. Las gónadas que producen la testosterona, que son los testículos, obviamente dejan de producir, se deja obviamente de ejercitar, ¿sí? Lo que es a nivel glandular, y entonces por eso empieza a haber una reducción anatómica. Okay. Aquí la cuestión es que en el consumo sucede algo muy similar. Si yo estoy consumiendo un estimulante de forma recurrente, mi hipófisis, ¿qué es lo que va a decir? Ya hay suficiente cantidad de dopamina, o por lo menos traduce el impacto que genera esa sustancia como una sobreproducción de dopamina. Y entonces la hipófisis, ¿cuál es el mensaje que manda a nivel glandular? Que ya no se produzca más dopamina. Porque también la dopamina en exceso
produce estados maníacos. Sí. O sea, la dopamina, Sí, te sube demasiado, ¿no? ¿sí? La dopamina en niveles bajos, por así llamarle, la dopamina en niveles bajos produce estados depresivos. Pero si hay una sobreproducción de dopamina, entonces lo que se genera es una condición maníaca. Entonces, ¿qué es lo que hace la hipófisis? Detecto que hay muchos precursores de acción dopaminérgica. Ujú. ¿Y qué es lo que hago entonces? ¿Qué es lo que hace mi hipófisis? Que ya no se produzca más. Sí, sí, sí. El problema es que cuando la persona deja de consumir, por eso entra en un síndrome de abstinencia tan violento. Porque para que el sistema nervioso central, junto con lo que es todo el sistema glandular, empiece a generar o empiece a producir una condición dopaminérgica adecuada o funcional, todavía se tarda un rato. A ver, lo voy a tratar de poner en los que no somos especialistas en... ¿Tú qué materia es la que das, Peter? Yo soy, como catedrático, doy neuroanatomía y neurofisiología del sistema nervioso. Ok. Entonces podríamos decir que como al cerebro se le estimula tanto de manera sintética, se vuelve huevón para producir determinado tipo de sustancias. En el Totalmente proceso, de acuerdo. A ver, yo necesito 10 dosis naturales que produce mi cerebro de determinadas endorfinas, de determinado tipo de aspectos químicos para estar equilibrado. ¿Ok? Como yo empiezo a meterlas de manera sintética, entonces la producción baja a 2 porque yo estoy metiendo 8 de manera sintética. Sí, es una forma de verlo. El problema es que cuando se llega a la abstinencia, hay un déficit de 8, del 80%, por decir un número. Así es. En lo que el cerebro vuelve a tomar su velocidad natural de producción de endorfinas, neurotransmisores y hasta el equilibrio eléctrico, en ese proceso se va a dar un síndrome que ustedes conocen como síndrome de abstinencia. Así es. En ese síndrome de abstinencia, a nivel bioquímico, por sus características, hay una depresión. ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo. ¿Sí, vamos Totalmente ahí? de acuerdo, sí. ¿Sí? Ahí es donde hay muchísima reincidencia. En Así el es. consumo, y no nada más en el consumo de sustancias, ¿eh? Ahí es donde muchas veces se reincide en relaciones destructivas, deportes de alto riesgo, Pete, adicción al juego. Ahí es donde se da el proceso de reincidencia, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Como hay un déficit, el organismo, sobre todo la psique, sabe perfectamente la ruta para conseguir, a un costo muy alto, pero de manera urgente, un determinado tipo de estimulantes o de depresores a nivel natural, pero los busca de manera sintética a pesar de que lesione más. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Casi todas las personas que pasamos por un síndrome de abstinencia, Pete, no sé si estés de acuerdo, podríamos decir que entonces una de las causas que es de las más recurrentes en cuestión de depresión es por la química del cerebro. Se modifica la química del cerebro al meter sustancias de manera sintética. Yo me atrevería a decir incluso, Roberto, perdón que te interrumpa, es rarísimo el caso de alguien que tiene una dependencia a sustancias químicas que no se deprima al dejar de consumir. Okay. En mayor o menor medida, pero es rarísimo. Por lo menos desde mi perspectiva, Sí, es rarísimo alguien que Lo no comparto. presenta una sintomatología depresiva, ¿eh? Por eso también tiende a ser agresivo Claro. el que está en proceso de detención de consumo, ¿no? Por las mismas Claro, características. sí, por supuesto, por supuesto. Y obviamente hay un desajuste en muchos sentidos. Sí. De repente hay quien dice, es que yo no sé por qué anda tan neurótico, porque está deprimido. Normal. Ahora O sí que sea, es normal. O sea, depresión, es más, yo me permitiría ampliar el concepto. Depresión no nada más tiene que ver con alteración bioquímica. Depresión no nada más tiene que ver con una condición de tristeza o de disminución anímica con relación a una emoción como es la tristeza. Depresión es una baja energética completa, Roberto. Ujú. O sea, es una baja energética, pero de forma holística. Sí. Porque en la persona se ve una alteración o un desajuste en sus relaciones interpersonales, en su rendimiento laboral, en su rendimiento académico, es más, en su rendimiento de procesos fisiológicos naturales.
Como por ejemplo el potencial de acción, de movimiento como un todo, ¿no? Pues es que se agota, ¿no? Claro. Imagínate el déficit que trae la persona que está en depresión, Alex. O sea, ya para que el organismo reaccione y literalmente pues lo postre en la cama, ¿no? O sea, o traiga un enojo muy alto, sobre todo cuando hay movimientos fuertes ahí. ¿Qué sucede? ¿Qué está haciendo el organismo? Pues buscando el equilibrio, Pete. Claro. Está buscando el equilibrio, le está diciendo al usuario, o sea, necesito recargarme, ¿no? Ahí es donde empiezan algunos de los problemas de lo que es el tratamiento y la prevención de la depresión, Alex. Porque entonces quieren levantar a fuerzas a la persona con toda la buena intención del mundo, pero con muy pocos recursos, y lo que sucede es que la persona no se termina de recargar. Yo he hecho la analogía, Alex, de cuando ya se te está acabando la pila del teléfono y lo conectas de manera urgente con un cargador durante 10 minutos y parece que sube un alto porcentaje, un porcentaje bueno, pero en cuanto lo vuelves a usar se vuelve a bajar. Claro. No hay una carga completa de elementos que vendrían siendo motivacionales, energéticos, bioquímicos, eléctricos, para que la persona encuentre su equilibrio y entonces pueda volverse a funcionar, Pete. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y obviamente hay quien dice, bueno, pero ¿por qué de repente hay destellos o una especie de destellos? Ájara, ¿eh? Es que tengo mi lámpara de sal tibetana que me regaló mi padre y es que ahora nos mudamos de oficina, Pete. Sí, Entonces, estamos en otra oficina. Yo pensé que nos veíamos muy oscuros, pero no estamos negritos, güey. O sea, no me había caído. Ah, ¿todavía no rompías la negación? No rompí. Yo dije, no es la cámara, pero no. Yo dije, entre más caras, como que te ves más brietino. Pero bueno, es por el fondo, sí, es por el fondo. Es por el fondo. Entonces ya hay más luz, ¿no? Ya sí, está más sí, iluminado, Charlie. Nos estamos adaptando, ténganos tolerancia. De ahí surgen muchas de las problemáticas, Pete. ¿Estás de acuerdo? Sí. Muchas. Y algo muy importante es, sobre todo, tener la tolerancia, ¿no? Para entender que esto es un proceso de orden bioquímico. Pero si la persona está trabajando a nivel psicoemocional, a nivel incluso farmacológico, obviamente por una prescripción médica, pues obviamente se van a empezar a generar ajustes, ¿no? Pero la realidad también es que en este caso también la red de apoyo es muy importante, porque la depresión es una lente de aumento, Roberto. Sí, literalmente. O sea, la depresión es una lente de aumento y ese filtro, yo estoy viendo la vida por medio de ese filtro. La lente de aumento hace que algo de este tamaño se vea de este tamaño. Sí. Y entonces el depresivo, con el nivel de energía que tiene, muchas veces, ¿qué va a decir? Es que esto no está funcionando. Pero es precisamente porque está utilizando ese filtro. Sí. Si la red de apoyo desarrolla la facultad de generar tolerancia a la frustración, los tratamientos en algún momento van a tomar forma, ¿no? Sí, muy probablemente. Y también entender que por las características de la estructura que va a tomar el tratamiento psicoterapéutico y el tratamiento farmacológico, Alex, Ajá. como se modificó la química del cerebro, muy probablemente por el exceso, por el consumo desproporcionado de sustancias nocivas, también es un proceso gradual. Claro. Hablabas tú de los medicamentos de un espectro amplio, los medicamentos de nueva generación, y también pues hay que entender que el proceso tanto terapéutico como psiquiátrico no es inmediato. ¿Estás de acuerdo? Que no es magia, ¿no? No, y tiene su chiste, ¿no? Tiene sus que veres en todo eso. Claro. ¿No? ¿Estás de acuerdo? Por supuesto. Ahora sí vas a tener que mandar saludos tú, caballito, ¿Por qué, negrito? porque no tengo yo aquí el elemento a la mano. ¿Qué? ¿Psicológico? No, el elemento de los comentarios. Entonces, hoy con su melodiosa voz, mi hermano Roberto es quien va a mandar los saludos. Gracias, Pedrito. Adelante. Gracias, hermanito. Fíjate que aquí en YouTube nos manda saludos Alicia Espinosa. Dice, buenas noches, Roberto, Alejandro y Charlie. Gracias por el tema. Muchas gracias, les recordamos, Licha. La verdad, estoy viendo las dos plataformas y honestamente, pero no nos vayan a cortar, tiene mucho más calidad la de YouTube que la de Facebook, precisamente pues porque es una plataforma dedicada para video. Quien quiera migrar, ya compartí el link y ahí está, en Radio Humanismo 4 y 5, estamos ahí.
Nos saluda David Velázquez Torres. Dice, buenas noches, se escucha con eco. ¿Ya lo corregiste, va, Charlie? Ok. También nos dijo nuestro primate Daniel Lozano, hay retroalimentación. Te la vamos a dar, primito. Gracias. Un saludo. Es mi primo, el buen Dani. Sí es mi primate. Alejandro Candonga, mejor conocido como El Charrito Amarillo. Dice, buenas noches, padrinos, un gusto volver a verlos, los quiero mucho, un buen regreso a casa, su amigo el Charrito Amarillo, de nuestra parte, y me atrevo a hablar por los tres, sabes que también el cariño es mutuo, Charrito, un abrazo a ti, a tu padre y a toda tu familia, gracias Charrito. Fan destacado, Rodolfo Ángel Jiménez Moreno, mejor conocido como el Osito del Samadhi. Dice, muy buenas noches, padrinos, y en la cabina igualmente saludos, gracias, Oso. Fan destacado, Héctor Flores. Dice, buenas noches, parece que tenemos problemas de audio, pero aquí estamos para aprender de los mejores. Un cordial saludo a todos en cabina desde Santana, California, USA. Gracias, Héctor. Ya aquí pusimos chambear al Charlie, es que luego está bien, es bien despistado, ¿no? Pero ya ahí va. Hicimos pruebas a las 4 de la mañana y todo nos salió bien y ahorita ya no salía. Daniel Zárate, ¿de qué son estos íconos, Alex? Es diamante, compartió y aparte... comparte estrella, las 50 estrellas enviadas, gracias a Daniel Zárate, un saludo hasta Naples, Florida, allá anda el buen Dani, gracias por seguir dando la oportunidad de seguir aprendiendo, Dios los bendiga junto con toda la gente que los rodea, gracias Dani, igualmente. Monse Bulba Barrón dice, hola chicos, Bulma. es Bulma, ¿no? Sí. ¿Qué dije? ¿No? Nada. Ok, Monse Nada, Bulba Barrón dice, hola chicos, buenas No, noches te digo. a todos. Y dice Christopher... Pero tú también lo escuchaste, ¿verdad, Charlie? No, Sí. es su mente enferma, dice. Buenas noches, chicos, a todos. Y dice Christopher, nuestro amiguito el Christopher. Sí, el buen Que Chris. feliz cumpleaños y listos para asimilar el aprendizaje. Mañana es cumpleaños del buen Pete, de mi hermano. Aquí anda. Cumples. 44. Para los que lo dudan, Alejandro es más chico que yo. Ay, para los que lo es un dudan. año más chico que yo, pero... el problema es que pues, no trabaja su neurosis, pero ya esperemos. O le vamos a pintar el cabello. Es el polvo del camino andado. Sí, negro, pero paga la cuota de la autopista, porque te vas por terracería, ¿cómo te quedó la greña? Muchas gracias, Monse. Por cierto, ahorita que me estabas diciendo también. Pete, mi amiga Fabi Espinosa me regaló un termo que dice Pete, precisamente, nada más que me sirvieron en este termo, pero muchas gracias a mi querida amiga Fabi Espinosa hasta Monterrey, ¿no? hasta Monterrey, Nuevo León. Diría nuestro antiguo Tlatuani, Sí. hasta el estado de Monterrey. Hasta el estado de Monterrey. ¿Cómo se le extraña? Sí, la verdad es que era la onda. Sí, Entonces, gracias a mi amiga Fabi y gracias Monse, gracias Cris, muchas gracias por la felicitación, gracias a todos. Nada que ver. Dice Ramón Sánchez Peralta, saludos Caballo y Alex, un placer escucharlos, gracias mi buen Ramón por las estrellas. No es programa de radiohumanismo, si no llegan las estrellas de Ramón y los comentarios de varios de ustedes que son nuestros compañeros muy queridos de transmisión. El distribuidor de contenido Ana Obando, hola, buenas noches, Roberto, Alex y Charlie, saludos y bendiciones para ustedes, sus familias. Gracias por compartir y de pasadita, muchas felicidades, Negrito. Bueno, así no le puso Negrito, pero Okay. Que te pases un día maravilloso, que te pases un día con un maravilloso cumpleaños en compañía de tu familia, Alex. Muchas un gracias, fuerte Ana. abrazo. Gracias, Ana, como siempre. Abuelita de Alberto, hace rato lo vi, Alberto vino también, nos vimos en red también. Un abrazo al buen Alberto. Ahí va, ya terminó su semestre, ya cumplió su año de abstinencia. Qué bueno, va muy muchas bien felicidades. Enhorabuena. Sí, trabajo de toda la familia. José M. Díaz, nuestro buen amigo, fan destacado, +1. En el caso de él sería +1. Y muy buen Porque amigo el Pepe. Se conecta desde Oklahoma. Le mandamos un saludo a Pepe, a José Díaz. Buenas noches a todos, gracias por compartir. Gracias, padrinos, como siempre. Tan buenos temas, les mando un fuerte abrazo. Igualmente, mi Pepe, un abrazo. Fan destacado, Araceli Sánchez Colín, mejor conocida en la banda, en el argot grupero como La Madrina Bonais. La Madrina Bonais. Hola, buenas noches, saludos a todos, un fuerte abrazo. Gracias, Sara, a ti y a toda la familia. Roberto Gutiérrez compartió Junior, no se vayan a espantar, si ven que de repente comparten. Sí, hace rato que dijiste que en papá estaba compartiendo, dije, nada más que lo oigan hablar y vas a ver. Todos nos vamos a espantar. Dice Roberto Gutiérrez Junior, les compartí el link de YouTube, de Depresión Final es el tema. Héctor Flores, ya se escucha bien, qué tema tan interesante, gracias mi buen Héctor, un abrazote allá hasta Santana, California. Andy Benavides, buenas noches, compañera del grupo Samadhi también, Peter. Así buenas es, noches. Andy, buenas noches. Ale y Roberto.
Interesante tema, gracias por compartir. Saludos, Sandy. Coco Arreguín, buenas noches, muy buenos sus temas, gracias por compartir. Gracias, Coco. Monse Bulma Barrón puso cara como de sorprendida. No quiero pensar, pero ok. Daniel Lozano, también en la producción de estimulantes también aplica lo que no se usa, se atrofia. Claro. Exactamente. Empezando el tema, lo comentaste, don Pete. El hecho de... Me dices don Pete porque cumplo 44 años. 44 años. El hecho de no socializar, de no hacer contacto físico, de no reír, de no utilizar la imaginación, de no utilizar rutas mentales diferentes, claro, también lo atrofia, mi buen Dani, tienes mucha razón, porque empieza a haber problemas ahí de producción, Alex. Sí, perdón que interrumpa, Roberto. Lo que pasa es que, bueno, no que interrumpa, sino que intervenga, perdón. Sí. Lo que pasa es que el cerebro del ser humano es la máxima expresión de la evolución, Roberto. No se conoce algo que sea la máxima expresión de la evolución como lo es, sobre todo la corteza cerebral del ser humano. Uh-huh. Sin embargo, carece de una habilidad de distinguir la diferencia que existe entre algo real y algo imaginario. Uh-huh. Y el ser humano desarrolla rutas, obviamente. Si un ser humano está teniendo pensamientos o trenes de ideas catastróficos, para el cerebro no es imaginario, lo está viviendo. Y el tema nervioso lo registra. Y además lo traduces a nivel corporal también. Endorfínico. Y obviamente las rutas mentales y el sistema de pensamiento, como tú bien lo acabas de decir, pues determina lo que es el estado de salud del sistema nervioso como un todo. Totalmente de acuerdo, Pete, y hay consecuencias, lógicamente. Claro. En Facebook nos pone Maribel Marcela González Castillo, ya llegué, muchas felicidades, gracias Maribel. Gracias Maribel. Un saludo. Herendira Díaz Jaimes dice, hola padrino Sale y Roberto, excelente tema. Alteramos todos los procesos químicos del cerebro con las adicciones, totalmente de acuerdo, tanto las de ingesta como las de proceso. La gente que sufre mucho estrés, que tiende a ser catastrófica, que está en relaciones destructivas, que es adicta al juego y todo, también le genera literalmente un desmadre a nivel bioquímico en el cerebro. Uh-huh. Y no se diga a nivel orgánico en general. Distribuidor de contenido, Marvel González, bonita noche. Gracias Marvel por compartir. Por cierto, compartan. Antes Charlie, cuando le interesaba la transmisión, decía, por favor, compañeros, compartan. No cuesta nada y todo. Ya le perdió el gusto. Como no le dimos micrófono, pero pues que se lo gane. Fan destacado. No, es que todavía nos falta. Le voy a traer uno de juguete que era de Sofi. Ándale, para que se emocione. Un telefonito de los que suenan. Fan destacado. Pati Camacho Alvarado, bendecida noche. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Pati. Dice Maribel González, me voy a YouTube. Ok, perfecto, acá nos vemos. Verónica Zambrano Chagoya dice, buenas noches, excelente tema, saludos Alex, Roberto y Charlie, gracias. Hanna Romo, saludos desde Querétaro, bendiciones a todos, muchas gracias, también muy recurrente Hanna, aquí en las transmisiones. Así es. Rosita del Campo, Rosita Basilio, le mandamos un saludo. Hola, buenas noches, gracias por compartir, al compañera contrario, del gracias. Samadi. Del Samadi y servidora. Y amiga. Fan destacado, sí, como no, esa amiga, la chaparrita. Pati Camacho Alvarado, feliz cumpleaños, profe Alejandro, pásatela súper en compañía de tu familia y amigos. Muchas gracias, Pati, gracias. Angie López, Alex, también muy conocida. Así es. Del grupo Samadi. Ella es la mamá del Charrito Amarillo. El Charrito Amarillo, precisamente. Angie López dice, hola padrino, soy Dani. Él es el sobrino del Charrito Amarillo y es mi mero compa. No, tiene 7 años. Como el Charrititito, ¿no? Él sería el Charrititito. Ok, perfecto. ¿Sí? Le mandamos un saludo también, qué bueno que anda aquí en la transmisión. Yasmín Sotelo, saludos Ali y Robert, gracias por compartir sus conocimientos y muchas felicidades, maestro, que cumpla muchos años más, mucha salud y felicidad. Gracias, Yasmín, ella también ya es compañera del Samadi, precisamente. Sí, como no, se la ubico, gracias. Fan destacado, Pedrito, José Arturo, el padrinazo, José Arturo Calderón Fernández, un fuerte abrazo, padrinazo, para los tres y saludos grandes para la comunidad. Muchas gracias, José Arturo, a ti. Gracias, padrino. Y a toda tu bella familia, que se la pasen muy bien, que tengan excelente noche. Gracias por estar aquí con nosotros. Pati Nieto, también conocida del grupo Samadi, Alex, madrina y servidora de ahí, pequeño Pony. Dice, hola Alex y Robert, un gran abrazo, muy buen tema como siempre. Maravilloso dúo dinámico, Alex, felicidades, Dios te siga bendiciendo con muchos años más y con tu hermosa familia. Muchas gracias, chaparrita, gracias. Irma Dueñas dice, Duenas más bien, saludos desde Houston,
Alejandro Roberto, escucha bien ahora, muy buen tema, bendiciones, gracias. Y nos manda por tercera semana consecutiva 50 estrellitas. Muchas gracias. Que le agradecemos con el corazón. Muchas gracias. Pues vamos a continuar con el tema, Pete. Está el aspecto, por eso, a ver, desde mi punto de vista, Pete, también Irma Dueñas es ¿qué vendría siendo? Emisor de estrellas diamante. Diamante, ¿va? ¿Qué vendría? ¿Por qué tiene que entrar un profesional, Pete? Porque algunos somos medio resistentes en esa área. Puede haber diferentes causas, Pete. Diferencias biológicas, ¿sí? Las personas con depresión tienen cambios físicos en el cerebro. O sea, es un aspecto anatómico, ¿sale? La importancia de estos cambios aún es incierta, pero con el tiempo puede ayudar a identificar las causas. Está la diferencia biológica, está la química del cerebro, lo que tú hablabas, Alejandro, de los neurotransmisores, de las endorfinas. Hay un problema también, por eso la mujer es más, ¿cómo llamarlo? Más perceptible o más susceptible, más bien de caer en depresión, porque está el aspecto hormonal también, que es anatómico. Perdón, ¿no? y estadísticamente hablando, o sea, es una cuestión de estadística. Estadísticamente hablando, sí es mayor el porcentaje de mujeres que desarrollan depresión que hombres. Sí. Y también el número de reincidencia es más alto en las mujeres que en los hombres. ¿Qué sucede? Los cambios hormonales se pueden presentar en el embarazo, durante las semanas o meses después del parto, o sea, puede ser posparto, pueden ser por problemas de tiroides, que lo habíamos comentado, por la menopausia y otros cuantos trastornos que por ahí pueden generar un desequilibrio a nivel hormonal, y ahí ya no es un aspecto de voluntad, es un aspecto de salud en cuestión hormonal. Y uno de los más recurrentes, Alex, que genera la comorbilidad, a veces como uno de las características del trastorno dual, que son los rasgos hereditarios, cuando hay adicciones. La depresión es más frecuente en las personas cuyos parientes consanguíneos también tienen este trastorno, ¿eh? Así es. Charlie hasta volteó así como espantado. ¿Sí? Los investigadores están buscando genes que pueden intervenir en el origen de la depresión. Muy probablemente la depresión puede ser también de orden genética, más que genética, congénita. Entonces, así es. ¿Por qué no señalas la diferencia entre genética y congénesis? Yo creo que sí es importante entender esa parte. La parte congénita es la mezcla de los genes de los dos padres. La parte genética es de orden directa. Así es. La parte congénita es pues, la ruleta genética que se va dando al mezclar dos genes. Pues puede haber, hay hermanos que uno es chaparrito, el otro alto, uno es feíto. Uno es gordito y el otro no. Tócale. Sí. Ya rompe el mecanismo de defensa. Cuando usas chaleco, ya eres gordo. O sea, esa ya es seguro. Pero eres ya un gordo fajado. Fajado, exactamente. Yo tengo esa teoría, yo digo que no eres panzón, más bien no te fajaron de niño. Yo creo que de ahí viene... Se me botó el ombligo. De ahí viene la problemática. Entonces, sería importante observar, Alex, que pueden ser muchos los génesis. O sea, puede ser... Está muy amplia la variedad de génesis de las causas que pueden generar la problemática de la depresión. Importantísimo, Alex, acercarse con un especialista. Hay gente que dice, es que de verdad yo desde niño y todo, a ver, un perfil tiroideo, la problemática viene de la tiroides. Es más, Roberto, actualmente, cuando hablamos de descubrimientos contemporáneos, podemos hablar incluso de 15, 20 años hacia atrás, son prácticamente o son realmente descubrimientos novedosos. Tal vez tendrá 15 años, 20 años esto que voy a comentar. Muchos de los trastornos mentales, o incluso trastornos del ánimo, de la personalidad, del sueño, etcétera, etcétera, se creía que todos estaban relacionados con las funciones hipotalámicas o hipofisiarias, que va junto con pegado. Y no. O sea, los descubrimientos que se hicieron es que muchos de los trastornos empiezan precisamente por una alteración tiroidea. Es un dato nada más, evitando en todo momento caer en el plano de la paranoia. Algunas estadísticas muestran que aproximadamente, o por lo menos el 70% de las mujeres de nuestro país
tienen algún tipo o van a presentar algún tipo de alteración tiroidea a lo largo de su vida. Sí, está delicado, ¿no? Uh-huh. No, sí, está de mucho riesgo. Ya nos aclaró Monse, Alex. Nada más déjame, perdón, apuntalar algo, perdón que intervenga. Mucha gente, esta es, ¿cómo decirlo? Primicia en vivo. A ver. ¿Sale? Mucha gente de repente se empieza a meter en sus dietas sin consultar a un nutriólogo o a un bariatra. Uh-huh. Y de repente nada más por sus decisiones, alguien dice, voy a modificar mi alimentación y dejan de consumir glúcidos, o sea, azúcares, y dejan de consumir sales. En nuestro país, bueno, más bien esto es a nivel global, pero en nuestro país consumimos algo que se llama sal yodada. Uh-huh. Precisamente a la sal de mesa, o sea, la sal que usamos, se le pone yodo, porque el yodo es algo que mantiene funcional la glándula tiroides. Y hay personas que dejan de consumir sal uh-huh. y de repente se generan alguna alteración a nivel tiroideo. Y dicen, es que no sé por qué, porque dejaste de consumir la hormona que necesita tu tiroides para funcionar adecuadamente. Uh-huh. La sal originalmente no tiene yodo. Uh-huh. A la sal que consumimos se le pone yodo para que estemos consumiendo esa sustancia y nuestra tiroides se mantenga en un perfecto estado de salud. Ok, totalmente. Es que ese es el problema, Alex. Dejan de repente de comer algunas cosas, pero no las compensan con otras. Como el que deja de comer carne, ¿no? ¿Y con qué estás compensando la proteína? Sí, o no se suplementan adecuadamente, Uh-huh. o no consumen determinadas nueces, almendras. Digo, los especialistas son los que saben, Uh-huh. y compensan unas áreas con otras. El problema aquí, digo, también la sal en exceso puede generar otros problemas. Ah, por supuesto. Pero supuesto. creo que aquí la problemática es lo radical que a veces llegan a hacer algunas soluciones que tienen muy buenas intenciones, pero no se dan cuenta hasta dónde pueden impactar, Alex. Claro. En cuestión de salud, no nada más en cuestión de algunos órganos, sino también en cuestión de salud mental, ¿no? Totalmente Al de acuerdo. mover la química, no nada más del cerebro, sino de algunas glándulas y modificar algunos procesos hormonales, Alex. Totalmente. Ahí es donde empiezan los problemas, ¿eh? Ya nos aclaró Monse Bulma Barrón. Dice, la cara es por lo que comentó Alex, que sabía del cerebro y el saber que tiene muchísimos conocimientos. Muchas También gracias. para eso lo mandamos a la escuela. Gracias que lo aclaraste, Monse. Dice Manuel Carranza, fan destacado, dice muy buenos temas, muy buen tema, saludos desde Morelia, gracias. Y se conectó tu madre, Alex, que también es la mía, que dice Emma Marta Arzate Copca, hola hijos, buenas noches. Gracias. Buenas noches gracias, a mi por andar señora aquí. madre, con todo el amor. Perfecto, negrito. Aguas porque esto lo tiene que checar un especialista, Alex. Sobre todo que algunos nos enfocamos demasiado de manera positiva en tratar de aterrizar o poder darle un sentido a la parte psicológica, Alex. Pero cuando hay un problema fisiológico, por más que se trabaje en ese sentido, no se va a avanzar mucho porque se requiere la parte del apoyo físico, fisiológico, Claro, sí, biológico. por supuesto. El aspecto de por ejemplo, que viene siendo la impulsividad, que puede traer algún tipo de lesión, que casi siempre es por consumo. Hay personas que por más que trabajamos la parte del autocontrol, de la disciplina, si traes una lesión de orden que se pueda manifestar en esta problemática que no se manifiesta nada a través de convulsiones, si se trae una lesión que pueda generar rasgos epilépticos, Alex, hay quien dice es que yo nunca he convulsionado, no, pero tienes unas actitudes bien erráticas o tienes unos rasgos de impulsividad muy marcados. O estados de ausencia. Sí, la epilepsia no nada más se manifiesta a través de convulsiones. Claro. Algunos lo manifestamos a través hasta de la violencia física, la impulsividad. Cuando hay este tipo de lesiones y no entra la parte fisiológica, la tensión fisiológica, Alex, pues por más que le metas a la terapia y a la meditación y al trabajo psicológico, pues gana lo orgánico, Alex. Ahí sí es como estar echando agua en una coladera, ¿eh? Va a ser muy poco lo que se va a retener. Ahí cuando hay algún tipo de problemática ya de orden fisiológica, si no se trabaja de manera multidisciplinaria,
los resultados van a quedar muy limitados. Claro, Esa por es la supuesto. verdad, ¿no? Sí, por supuesto. Y existen incluso algunos clichés, ¿no? Como el de, ¿qué es lo que necesita el depresivo? Una actividad. Y si no tiene gasolina, ¿cómo se mueve? Ujú. ¿Sí? O la frase, yo creo que a nadie se le había ocurrido, como tú decías el otro día, Sí. ¿no? Cuando le dicen a un depresivo, pues échale ganas. Dices, fíjate que nunca se me había ocurrido. No había pensado en eso, ¿no? ¿no? Sí, sí, sí. Nunca había pensado que tal vez esa es la solución. Si no existe desde la perspectiva bioquímica, fisiológica o neuroanatómica las condiciones propicias, Ujú. no va a funcionar. Tú le puedes llenar el tanque de combustible a tu auto, pero si no tiene los componentes precisamente para que la combustión interna se dé, o para que incluso se mantenga lo que es la combustión, etcétera, entonces obviamente el combustible va a permanecer ahí, pero obviamente no va a haber una ignición, ¿no? Pues ponle toda la gasolina que quieras, si no traes llantas, Claro, pues no vas a ningún lado, ¿no? así es. Y lo voy a motivar y le voy a comprar y le voy, no, a ver, espérame, lo que necesita es tener los elementos para que no se esté quedando dormido todo el tiempo. Como caballo lechero. Sí, sí, Bueno, sí. sería un caballito, ¿no? Como un pony lechero. Dice mi hermana adorada, una de las dos, la más chiquita, la Chícharo, Ats Good Kes, dice, hola bros, los amo nosotros. Bueno, yo también, Alejandro no creo, pues ya es que nunca te va a ver, pero yo te amo, mi niña. Adriana Yo también García te amo, Hernández. Sí. Adriana García Hernández dice, muy buenas noches. Gracias, Adriana. Es importante, Alex, desmitificar. Yo creo que cuando tienes un problema dental, pues no vas con el huesero, ¿no? O sea, vas con el dentista porque pues, es el especialista y te va a ayudar si tú así lo permites. Lo mismo sucede con aspectos de salud básica. El problema es que hay muchos mitos. Yo veo que la depresión agarró mucha velocidad y mucha fuerza, ¿cómo llamarlo? Social, en Ujú. cuestión negativa, porque hay muchos mitos respecto al... a mí me sorprende, tú estás en la primera línea de madrazos a nivel adicciones, igual que mi pony lechero y yo en lo personal, ¿no? ¿Sí? Mira, Ajá. ya hasta se despertó. Estamos en la primera línea, o sea, recibimos a la gente. Somos el primer batallón de Sí, infantería, sí, ¿sí? sí, el sábado tú vas a trabajar con la familia también aquí en la Clínica Humanista. Y la verdad es que cuando platicas con la familia, el otro día les preguntaba yo a un grupo de personas, nos dice Susanito Peñafiel, saludos a todos, gracias Susanito, Gracias. buenos stickers de las calaveras. Y les decía, ¿cuántos de sus muchachos fueron diagnosticados o ustedes percibían que tenía algún trastorno de hiperactividad o déficit de atención? Y es impresionante el número de adictos en recuperación o activos que presentaron rasgos de hiperactividad o de déficit de atención Claro. cuando fueron infantes. Y es también altísimo el número de personas que dicen, es que sí se lo diagnosticaron, pero me lo querían medicar o Si me no lo es- querían si meter no en estaba proceso. loco, ¿no? Pues no, es que a mí, ¿sabe qué me daba terror, doctor? Que se volviera adicto. Le digo, ¿qué cree? Que muy probablemente se volvió adicto por eso. Ujú. Porque desde niño tenía un dolor psicológico, un comportamiento fisiológico que lo llevaba a un dolor psicológico. No sé si compartes esa ruta, Pito. Totalmente. Y ese dolor psicológico lo convirtió, diría mi compadre Jorge Bucae, lo convirtió en un buscador. El problema es que lo que encontró pues fue alcohol, fueron drogas, fueron relaciones destructivas, fueron compulsiones que lo llevaron a tratar de mitigar ese dolor, y en ese proceso pues se generó 3 cocazos duros a nivel glandular, a nivel cerebral y a nivel a lo mejor hasta más profundo en cuestión hormonal y demás. Y ahora el tratamiento va a tener que ser multifactorial, multidisciplinario, para que se obtengan resultados. Claro. Es increíble, Alejandro, y creo que es el punto más delicado. Luego lo platico yo con mi pony lechero.
lo importante y lo delicado que es, Alejandro, lo resistente no que es el usuario al tratamiento psiquiátrico, ¿eh? ¿Qué decías, Pony? La familia. Claro. No, es que le dan medicamento y anda todo pendejo. No, señora, no es cierto. No es cierto. La adicción ya lo tenía así. No es cierto, no fue el medicamento. Al contrario, es que le da sueño, pues es normal. ¿Cuándo reparas? No como Pony, sino cuando reparas cuando tienes mayor facilidad o actividad para reparar las rutas viales. En la noche. Claro. Es mucho más fácil reparar en la noche, que ojalá lo entendieran algunas autoridades, que se les ocurre Sí, viernes, quincena con lluvia, agarrar el carril de alta de la autopista México-Querétaro, ¿no? A la hora pico. ¿Qué sucede? Empieza a dar más sueño, algunos medicamentos, no todos. ¿Qué pasó, Pony? Algunos medicamentos, porque están reparando, Alejandro. Claro. Donde está la lesión, literalmente están haciendo un puente, o que vendría siendo una especie como de libramiento, Ujú. para reconectar algunos procesos y rutas mentales que muy probablemente quedaron lesionados. Ya no estamos hablando nada más de alcohol, que genera una cantidad de muerte neuronal impresionante, Claro. por eso los dolores de cabeza y las lagunas mentales. Ujú. Estamos hablando de drogas duras que están diseñadas para lesionar determinadas partes del cerebro, por ejemplo, el lóbulo frontal. Imagínate a alguien con una necesidad que lo registra como si fuera a nivel supervivencia fisiológica y sin lóbulo frontal. O sea, traducción, imagínate a alguien con una metralleta y sin policías, cabrón. O sea, sin el policía de la mente. Sí, no, olvídate. No, pues te venden el boiler, te venden el tanque de gas, venden todo. ¿Por qué? Pues por lo mismo, porque para eso están diseñadas las drogas. ¿Qué sucede? Que va a ser un proceso de sanación, pero también es cierto que hay muchos mitos. Y si se vuelve adicto, no, ya es adicto. O sea, la idea es que se apoye. No todos los medicamentos ni generan somnolencia, ni generan depresión, ni Claro. generan adicción, sobre todo si los autoriza y los, ¿qué vende siendo? Los medica un especialista, Alex. Sí, el punto es que obviamente los tratamientos son... Es que los tratamientos son totalmente funcionales, Roberto, si realmente se sigue la metodología. Sí. Como cualquier otro tratamiento farmacológico que va encaminado a la salud. O como un antibiótico, por ejemplo. Claro, te mandan un antibiótico y te dice tómatelo cada 8 horas o cada 12 horas. Si te lo tragas cada 2 horas, te vas a intoxicar. No, nada más te lo tomas una vez, te lo dejas de tomar y cuando te vuelve a doler, te lo vuelves a tomar. Que no- por eso ya los antibióticos son con receta, ¿estás de Y que acuerdo? mucha gente empezó a decir que era la mafia del poder y que lo que querían era enriquecer a las farmacéuticas. No, lo que hicieron fue evitar precisamente el desmadre social que se hace por la automedicación. Sí. Porque obviamente, si yo consumo, si en cuanto tengo un escurrimiento nasal me empiezo a meter una ceftriaxona, la bronca es que cuando tengo una verdadera infección y me mandan ceftriaxona, mi sistema inmunológico se va a reír. Porque me va a decir, ¿y esto qué es? Este ya lo tengo domado. Claro, por Sí. supuesto. Y eso era lo que estaba ocurriendo con muchos padecimientos infecciosos. Aquí la cuestión es, muchas personas de repente dicen, es que le fue muy mal con el medicamento. Sí, si le mandan un cuartito de clonazepam durante la noche para reducir lo que son, sobre todo las funciones de transmisión eléctrica desproporcionadas, y en vez de eso se tragaba 2 pastillas completas, claro que le iba a generar un cortocircuito. ¿Sí? Entonces, siempre que sea bajo prescripción médica, por supuesto que los tratamientos farmacológicos funcionan. Hay que respetar esa parte, Alex. Por supuesto. Digo, cada quien zapatero a tus zapatos, ¿no? Y si lo tuyo es Fíjate que dentro de lo que fue Conadic, antes de que lo hicieran pedazos, Conadic todavía en el sexenio pasado, trajo un muy buen modelo que tuvimos, la verdad, el privilegio de ser
el grupo pues, que vendría siendo como piloto, Alex. Ujú. Fue un proceso de 2 años. Ahora ya están certificando consejeros en 2 meses, creo que en 3 sesiones, algunos lo andan vendiendo. Fueron 2 años. Y algo que a mí me encantaba es que decía, señores consejeros, quítense de broncas. Tú eres el filtro para darle la información al psicólogo. Claro. Y entonces haz un excelente trabajo de apadrinamiento porque no te metes en áreas donde que entre el especialista. Y los psicólogos hacemos lo mismo en el aspecto psiquiátrico. Así es. O sea, el otro día decía una persona que me tomo y le digo, pues conciencia, porque yo no te puedo recetar nada, ¿eh? No me podrías mandar algo, no, ¿cómo crees? Yo desconozco. Digo, creo que ahí tienes mucho más conocimientos en el aspecto farmacológico tú, pero creo que aunque tengas los conocimientos, pues tú no puedes recetar ni yo tampoco. No. Esa es la parte importante, quitarle el mito y acercar a las personas con el especialista. A mí cuando me preguntan qué hago con un hijo que tiene una problemática así, a ver, vamos a valorarlo y si veo algún rasgo de eso, trabajar en la desmitificación con la familia, con el mismo usuario y canalizarlo con nuestra psiquiatra estrella, que es Esperanza. Zambrano, ¿no? Ujú. Especialista en psiquiatría, en adicciones y en tratamiento con adolescentes, en aspecto psiquiátrico. ¿Con quién sabe, Alex? Y de verdad luego me pasa unos tips, pero, bueno, también unos tics del estrés de que no haya, pero me pasa unos tips de cómo hay medicamentos que combinan, no para que te drogues, pero cómo hay medicamentos que a pesar de que son moduladores, si lo regulas con otro, más bien el modulador potencializa para no medicar tan fuertemente y no haya problemas a nivel gastrointestinal. Lo que es saberle, o sea, Sí, de claro. esa parte, ahí es donde digo, de verdad que decía mi padre, y acertadamente, que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones, Sí, está claro. empedrado. Aguas, porque desgraciadamente a veces sin darnos cuenta nos metemos en problemas por tratar de jugar áreas que no nos corresponde. Si no eres especialista, acércate con el especialista, pero sobre todo, Alex, tener todo el panorama de que la depresión no es un aspecto de moral, pero sobre todo, que ojalá y lo entienda mucha gente, que tampoco es un aspecto de voluntad. Porque dicen, no es de moral, no, pero lo estás manejando como si fuera de voluntad. ¿Y qué crees? Que la depresión, cuando ya esté instalada, el camión de la voluntad se fue hace 2 días, O Claro. sea, ya ese camión ya Sí, se las fue. facultades evolutivas se ven increíblemente disminuidas o nulas, ¿eh? No, decía mi padrino Bill W, ¿no? Ah, ¿también era tu padrino? Sí, te despoja de las me caía bien porque se deprimía, igual que Tintán. Entonces, el te despoja de las facultades volutivas. O sea, la voluntad, Alejandro, ahí no sirve de nada. Claro. ¿Estás de acuerdo? Entonces, pues, si no es un aspecto de voluntad, es un aspecto clínico. Sí, que por entran los supuesto. clínicos. Por supuesto, o sea, yo creo que esto surge desde el paradigma de que la depresión es una enfermedad. No es una condición somática o de relación cognitiva en el sentido de, es que voy a decidir estar mal. No, tiene que ver con una condición de no efectividad a nivel neurológico. Si realmente se le ve en la dimensión que es, el paradigma cambia, Roberto. Ujú. Sí. Porque de verdad, o sea, existen muchas creencias, ¿no? Es que es mañosada, ¿no? No, sí, ya ves que la baja energética es a voluntad, no, tiene que ver con procesos, ¿no? Sí, ¿De acuerdo? Totalmente de acuerdo. Riesgos, Alex, más bien factores de riesgo. Yo creo que con eso se complementaría muy bien. La baja autoestima, Ujú, la codependencia, totalmente. ¿sí? La autocrítica sin sentido y el pesimismo. Son factores que pueden desencadenar o pueden ser, ¿qué vendrían siendo detonadores de una depresión? Sí. ¿Sí? Situaciones traumáticas o estresantes como maltrato físico o abuso sexual, Ujú. que es precursor pero base. La muerte o pérdida de un ser querido, una relación difícil o problemas económicos. Pueden ser factores de mucho riesgo. Familiares consanguíneos que tengan antecedentes de depresión, como lo decíamos, el trastorno bipolar, Alex, el alcoholismo o que hay antecedentes de suicidio. También hay mucho más riesgo.
Cuando hay intersexualidad en un entorno que no brinda apoyo, o sea, cuando la persona no tiene una preferencia, una orientación basada en la norma, cuando no hay apoyo puede ser uno de los factores de mucho riesgo, porque la persona lo que requiere es apoyo y a veces lo que tiene es rechazo. Entonces hay que tener mucho cuidado con Yo creo que se esa abordan parte esos que temas. acabas de mencionar, Roberto, es Ajá. uno de los puntos neurálgicos, ¿eh? Sí. Que existe rechazo, pero precisamente el rechazo muchas veces viene a partir de la ignorancia, Me atrevería a decir que casi siempre, Alex. ¿sí? Porque cuando tú sabes qué le está pasando al otro, generas empatía. Así es, exactamente. Entonces, si es el caso de que hay una orientación fuera de la norma, no estoy diciendo que esté mal, que quede claro, sino que no está dentro de la norma de lo que la mayoría es, hay que, si no sea apoyar, y es un familiar cercano, como mi caso con mi hermano, hay que informarse, negrito. Hay Yo sí que fui acercarse diagnosticado con... hace años con un cuadro distímico, ¿eh? Yo pensé que con una atrofia testicular, porque estaba leyendo que esas son las problemáticas también que generan. ¿Con un cuadro distímico? Sí, claro. Sí, con un cuadro distímico, pero lo que pasa es que yo era distímico desde muy temprana edad. El problema es que la distimia, si no se atiende con un especialista, muchas veces no es detectable. Es que como es muy bajita, o sea, no es profunda, pero es eterna. O sea, te agarra de costal de box, pero constante. Sí, como uno que conozco, ¿no? O sea, lo madrean, pero le dicen, pero te veo en la siguiente semana. O sea, Lo madrean, pero ya cada que lo van a noquear le dicen hasta aquí. Sí, ¿no? te perdono, ¿no? Entonces, ahí es importante, hasta lo deprimen, lo duermen, ahí es importante trabajar esa parte, Alex. Sí. Tener el apoyo, la red social es determinante para la depresión, ¿eh? O para Yo no tengo atrofia testicular, tengo sordera testicular. Sí, me queda claro. Antecedentes de otros trastornos de salud mental como el trastorno de ansiedad, Alex, que puede ser generalizada, trastornos de alimentación, como tú sabes, o de estrés postraumático, negrito, que ese es uno de los factores de mucho riesgo, ¿eh? Yo creo que después de esta problemática social que se ha dado de pandemia, va a haber muchos rasgos ahí de estrés postraumático. Sí, sin duda, ya está. Bueno, ya los hay, ¿no? Ya están. Pero todavía va a haber, yo creo que va a haber más, esperemos que no, y que sobre todo esté bien contenido, y que quien esté a cargo, por favor, deje de hacer pendejadas. Abuso de alcohol o de drogas recreativas, ya está en proceso de normalizarse el consumo de sustancias que de verdad... Ojalá y esto no se vuelva un desmadre, ¿eh? Una enfermedad grave o crónica como cáncer, uno de los factores muy recurrentes. Perdón, dice mi esposa, me lo mandó privado, dice que por qué sordera testicular. A ver, aviéntate una. No, tú explícalo. No, está bien tú, negro. Pues, si tú porque la sordera testicular es la incapacidad de escuchar, si lo digo así como es, ¿Sí? por tus huevos. Sí, es la sordera. ¿Sale? Entonces, por eso es sordera testicular. Pero bueno. Fíjate que aquí hay un muy buen... Mándale saludos a mi cuñada, por favor. Fíjate que aquí hay un punto muy bueno, Alex, que lo pusieron en el YouTube, pero pues, no lo revisan. Lo que acaba de decir es muy importante, no sé quién, si tú o yo. Yo no sabía, mi prima sufría de epilepsia y le daban ataques. Okay. Ese es muy representativa de la epilepsia. Es más, yo en lo personal mucho tiempo creí que la epilepsia era nada más a través de los ataques, las convulsiones, ¿estás de acuerdo? Sí. Dice, acabo de ir al médico y me dijo que soy epiléptica por impulsividad y agresividad, por ira. Exacto. E intentar, matar a otra persona. Pues ahí me recetó el psiquiatra valproato, semisódico, escitalopram y bromazepam, ¿sí? Este es de la epilepsia más dolorosa, Peter, ¿sí? Yo padecí este tipo de epilepsia, la epilepsia por impulsividad. Uh-huh. Yo estuve tomando Pival de 500, me chutaba 4 al día, ¿no? O sea, 2 gramos de Pival durante 2 años. Pues es que dice el dicho que dependiendo el sapo es la pedrada, ¿no? No, me mandaron de 250. Dice mi esposa que también un abrazo para ti. Gracias, negrito. ¿Qué sucedía? Yo decía, a ver, cada que he trabajado en un trabajo, no nada más de experiencia, porque el análisis de la personalidad no es exclusivo de cuarto y quinto paso. Claro. En la maestría, y tocó vivirlo, hay muchas sesiones vivenciales, trabajas mucho de tu historia, mucho de niño, con los padres y demás.
Yo llevaba ya décadas, o sea, 2 décadas de trabajo personal conmigo, con todo. Sí. Y le estaba y de verdad yo creo que había encontrado muchos génesis de mi impulsividad, sobre todo de mi ira. Ajá. El problema es que de repente iba manejando Alex. Ujú. Y, puta, que me tocaran el claxon o me echaran las luces o hasta que se me quedaran viendo, además brotaban situaciones en mí que decía, estás loquito, cabrón. De verdad. El problema es que terminando de hacer mis desmadres, pues venía a dar terapia, ¿no? Y una parte me decía, puta, ¿qué pasa contigo? O sea, Ya estaba en son terapia. sí, acá, sí, ¿eh? sí, no, digo, para los dos a ver si despierta Charlie. Empiezo a tener reacciones fuertes a nivel fisiológico en cuestión de violencia. Paso y la psiquiatra me manda a hacer un electro, sin dormir toda la noche, y se ven los picos ahí clarísimos, cómo estoy normal y de repente, literalmente, al epiléptico impulsivo, lo que sucede es que se le brinca la corriente. Por eso de chavito te decían, si te brinca la corriente, realmente es eso, se brinca la corriente y hasta que no hay una medicamentación, Alex, es incontrolable, ¿eh? Sí, claro. Qué bueno que lo comenta Karina, porque a veces es muy difícil, sobre todo comentarlo, gracias por la confianza, Karina. Y lo más importante, Alex, pues que entró un especialista y entrando un especialista, pues ya la armamos, porque me doy cuenta que no es un problema de echarle ganas. ¿Sí me explico? Totalmente. No es de echarle ganas, es de que hay una problemática ahí en el fondo. Me empecé a tomar el Epival y los ataques de impulsividad. ¿Qué te da el tratamiento? 2 segundos que te salvan la vida. Los 2 segundos para decir, dale pues, con permiso. Si me explico, a hacer un desmadre. Esa parte es muy dolorosa porque la persona parece que no avanza, Alex. Y cuando te medicas, si es que hay necesidad, empiezas a saber qué te está sucediendo. Y vale la pena, Claro. desmitifiquen. Y sobre todo, pues vamos a quitarle la etiqueta de que el que va al psiquiatra está loco. ¿Qué crees? Que el que va al psiquiatra se ama. Y si está dispuesto a invertirle en unos buenos rines a su carro, pues algunos estamos dispuestos a invertirle a una buena salud mental. Claro. Se vale, ¿sí? El aspecto de la depresión es un aspecto, me atrevería a decir, Pete, de vida o muerte, no nada más biológica, Sí. sino espiritual y mental. Porque el que vive deprimido, vive en el infierno. Y los que hemos pasado por algún tipo de depresión, ya sea, ahora sí que hacia arriba, impulsiva, o hacia abajo, sabemos que es dolorosísimo no poder controlar tus estados de ánimo y que el mundo se te vuelva rojo por la ira o se te vuelva gris por la depresión. Sí. ¿Sí? Entonces, vamos a despedirnos ya mejor, Alex, ¿sale? De acuerdo. Entonces vamos a empezar con sí, porque es que no se nos va a caer solito. Vamos, sí, ¿no lo viste? Vamos a comenzar a despedirnos. Mañana es cumpleaños del Peter. La verdad es que fue a la escuela, pero no quiso avanzarle en algunos miedos muy cañones que tenía. Entonces lo vamos a tener trabajando mañana en su cumpleaños, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. ¿Estás de acuerdo? Quien quiera venir a dejarle su regalo aquí al Alejandro, conocer la clínica y tomarse un café. No, bueno, yo no voy a estar ahí, los atiendes, negrito, ¿sale? Para que Ok. traigan tu regalo, te lo mereces, negrito. Por lo menos mándenle un abrazo virtual a mi negro. De acuerdo. Felicidades, carnal. Muchas gracias. Un placer compartir el trabajo, la vida y sobre todo el trabajo emocional y espiritual contigo. Que sean muchos años más, negrito. ¿sí? Muchas gracias. Con salud, con abundancia. Y ya pórtate bien. ¿Cuándo Yo vas a siempre me madurar? porto cabrón? bien. Ya a los 44 años sin no haber madurado, ya está cañón, negrito. Pero bueno, Ok. vamos a comenzar a despedirnos. ¿Hay un comentario más? ¿Quieres leerlo? Solo leo yo. José Arturo Adelante. Calderón Hernández. Lo dicho, son la mera pirinola. Gracias, padrino. Un fuerte abrazo para mi padrinazo cumpleañero de parte de la familia Calderón Rosas. Todo nuestro amor y nuestras bendiciones. Muchas gracias. Muchas gracias, padrino, como siempre, por los comentarios que nos haces. Y de verdad, un abrazo, un saludo a ti y a tu señora esposa con todo cariño y respeto. Y pues muchas gracias por acompañarnos siempre, ¿no? En las transmisiones. Gracias, de verdad, gracias por la compañía. Es un placer esperar la transmisión. Y les vamos a tener algunas noticias por ahí. Vamos a estar ya transmitiendo más días. Estamos transmitiendo ya de manera dual, simultánea. Ujú. Estamos transmitiendo por Facebook y por YouTube. Les va a llegar la notificación de YouTube si están, si pusieron la campanita y suscribirse.
honestamente tiene más calidad el YouTube, lo estoy viendo en las dos plataformas, donde ustedes quieran. Yo creo que ya más adelante nada más se compartiría el link de YouTube para que puedan entrar y ahí se va a quedar el tema. Angie López dice, excelente tema, son muy profesionales, gracias Angie. Daniel Lozano, mi primate, dice, cuando me medicaron al momento me dolió mucho, pero entendí que era necesario. Fíjate que este punto está bien cañón, Alex. Sí. A mí cuando me medicaron sí me dolió mucho, pero lo que me dolió fue el ego. Por los mitos. Sí, claro. Te entiendo, mi Dani. Y luego, las improntas, ¿no? No, y luego yo, güey, ¿no? O sea, esa parte así como yo, ¿no? Maya Aguirre desde Los Cabos nos dice, saludos padrinos, muchas gracias por sus temas, bendiciones, gracias, May. Yogis, sí se vería Yogis, ¿no? Goyis Martínez Torres nos manda un corazón, muchas gracias, Goyis. Araceli Sánchez Colín te manda tu pastel virtual. Muchas gracias, nuevito. mi querida amiga Ara, la madrina Borais. También Goyis Martínez Torres te pone tu letrerito de Happy Birthday. Felicidad, porque yo sé que fuiste a la UNAM. Entonces, felicidades. Carmen Gómez, feliz cumpleaños, Alex. Gracias, Carmen, saludos. Yasmín Sotelo, hasta mañana, descansen. Muchas felicidades, maestro, y que llegue con bien a su casa. Nos vemos el lunes, primero Dios. Gracias, Yas. Elizabeth Martínez, abrazos con mucho cariño, Alex, sabes que se te quiere mil. Buenas noches, buen regreso a casa para todos. Es mi querida Eli de Magú. Ya. Gracias, Eli, gracias y saludos a toda la familia, muchas gracias. Fíjate que yo no tengo el gusto de conocerla, pero sí he probado de la fruta que trae. Las peras. Con eso nos damos por bien servidos. Claro. Gracias, Eli. BMP, HP, feliz cumpleaños, Alejandro, Dios te bendiga, padrino. Gracias. Pati Nieto te manda también unas manitas en cuestión de bendiciones. Muchas gracias, su Pati. pastel, un pequeño pony. Gracias. Vamos a Otro comenzar pony, a despedirnos. Otro pony. Este es un pony lechero, el otro es un pony chiquito. Charlie, antes de que te duermas, despídete, güey, porque luego nos preguntan, Charlie, y el Charlie, despídete, así se oye hasta acá. Pues bueno, muchísimas gracias por el tiempo, por permitirme estar nuevamente y recordarles, como cada semana, que compartir, reaccionar y, pues bueno, compartirlo en general. Sí, que no se duerma, nada más. Hace que esto siga en pie. Gracias, Roberto, gracias, Alejandro, por el tiempo y por permitirme formar parte de este proyecto. Muchas gracias, Alejandro. Gracias, Charlie. Gracias, Charlie, como siempre, por la amistad, por la compañía y por el apoyo, mi querido Charlito. Gracias, y yo también me despido. Muchas gracias a todos ustedes, gracias por las felicitaciones, gracias por apoyarnos en este proyecto, porque ustedes son parte integral, obviamente, de todo esto que se lleva a cabo. Y bueno, pues yo me despido. Mi nombre es Alejandro Gutiérrez Arzate. Muchas gracias a todos. Saludos a todos en el lugar en el que se encuentren. Y pues muchas gracias como siempre por la compañía. Gracias. Y pues vamos a seguirle dando. Muchas gracias a todos. Que descansen. Ya vamos a poner mi lámpara en las transmisiones. Se ve acá como que nos estamos iluminando. De por sí ya dicen, el cuerpo de Buda, de por sí dicen que eres mamón. Sí. Y luego con tu lámpara de lava. Es sal tibetana, güey. ¿Cuál lava? Ah, sí. Dice, saludos Charlie, gracias Pati Nieto, gracias, que descansen, muy buenas noches, hasta la próxima, que tengan excelente fin de semana, cuídense, está delicadona la situación. Sí, lo importante es seguir con los cuidados. Seguir con los cuidados, con la conciencia, tampoco se trata de vibrar con miedo, pero vamos a cuidarnos, se la pasen bien, que descansen, muy buena noche y hasta la próxima. Gracias. Gracias, hasta la próxima, bye. La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones.